Pasamos a los espejos. Los espejos son uno de los elementos que vamos a empezar a incorporar y que vamos a utilizar en lo posible de mejor manera. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él y a la derecha, ¿cierto?, e izquierda del vehículo. Para eso la importancia de cada espejo. Es responsabilidad de usted, y reitero, cada persona. Quiero ejemplificar. Supongamos que en la casa viven ustedes dos juntos y hay un solo vehículo y comparten el vehículo. La altura que usted tiene y la altura que usted tiene como persona, su estatura me refiero, es distinta y su figura corporal como persona también es distinta. Por lo tanto, la altura y el posicionamiento de cada espejo del asiento apoyacabezas y el conjunto de la cabina como conductor debe ajustarse a las condiciones que usted tiene como conductor y a las que usted tiene como conductor. Ambos no son iguales, no tienen la misma medida, por lo tanto, cada espejo, cada asiento, cada margen debe ajustarse de acuerdo a los parámetros que usted tiene y que usted necesita. Cada uno es distinto. Y si el vehículo se comparte, lo utilizan 2, 3, 4 personas, debe ajustarse cada vez que usted lo vaya a operar. No dé por hecho que está ajustado. Y no lo opere no lo modifique el ajuste sobre la marcha, sino previo a la conducción. Usted debe realizar este proceso antes de operar el vehículo, ¿ya? Los espejos nos permiten ver el entorno que los ojos no son capaces de ver. La visión, independiente de que nosotros tengamos una visión periférica, que entre comillas nos permite ver, entre comillas, 180 grados, dentro de la conducción solamente nos permite ver, dependiendo de la velocidad, un cierto ángulo visual. Y la única manera que nosotros tenemos de ver en los costados y en la parte trasera es mediante el uso de los espejos. Nos golpeamos las personas e interceptamos a las personas cuando nosotros vamos al mall y estamos de Día del Niño, Día del Papá, Día de la Mamá, Navidad, no sé, alguna fecha especial. Andan chocando unos con otros, hombros con hombros, codos con codos, con las personas llenos de bolsa. No van a golpearse los vehículos, ¿cierto?, que circulan en la calle, en el parque vehicular. Por eso la importancia que tienen los espejos y de ajustarlos correctamente para que usted pueda dimensionar cuánto lleva realmente del vehículo que va al lado. De ahí la importancia. Pasamos a las energías y las leyes de la física. Tenemos que saber en primera instancia que todos los cuerpos, tanto los vehículos como los cuerpos, las personas, las cosas, se someten bajo las leyes de la física. Y algunas de las leyes de la física que están presentes es que el transporte o el vehículo se sujeta, ¿cierto?, de manera directa a las fuerzas que están presentes en la Tierra. Y una de ellas, ¿cierto?, es la fuerza gravitatoria, la fuerza centrífuga, la fuerza de gravedad y la fuerza de inercia. Son algunas de las fuerzas más comunes y que están presentes en el sistema del transporte y que tienen relación directa con el proceso de la conducción. La energía del movimiento, dice, ¿cierto?, se le conoce por la energía del movimiento a la fuerza de inercia, y el vehículo tiende a seguir en línea recta producto de esta misma fuerza. Cuando ustedes dejan que el vehículo se vaya, se debe a que la fuerza de inercia está ejerciendo fuerza sobre él para que éste pueda seguir desplazándose. Por otra parte, al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces. Por otra parte, la fuerza centrífuga, como ustedes conocen, lo asocian comúnmente, la fuerza centrífuga lo asocian a la lavadora. La lavadora, ¿cierto?, lo que hace en la centrífuga, deja todas las toallas y todas las prendas de la ropa pegadas en los costados de la misma lavadora, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la centrífuga? Es directamente proporcional, ¿cierto?, a la velocidad y al radio o a lo cerrada que sea la curva. Cuanto más cerrada sea la curva y cuanto más velocidad lleve la curva, o tome yo la curva, o trace la curva, hablemos de trazar, porque de ahora en adelante vamos a decir se trazan las curvas, porque ya no se toman las curvas. Técnicamente se llama trazar una curva. Cuando nosotros tracemos una curva en la calzada, va a ejercer directamente la fuerza centrífuga, que es una fuerza presente y que va a tender a sacar los cuerpos del vehículo o de la carrocería, o incluso la misma carrocería. Cuanto más cerrada sea la curva, cuanto nosotros más velocidad llevemos al trazar esta curva, mayor probabilidad hay de que nos lleve, ¿cierto?, de que nos empuje al exterior la misma fuerza aquí presente, de la fuerza centrífuga. ¿Ya? Pasamos a la distancia de detención. La distancia de detención es cuando el vehículo se detiene y está directamente relacionada por la distancia de reacción, el tiempo que nosotros necesitamos y demoramos en reaccionar. Es decir, cuando nosotros identificamos, evaluamos
imaginamos un peligro o un riesgo, identificamos algo que puede suponer un riesgo. Eso demora un segundo. Quiero dejar en claro que demora un segundo. La distancia de reacción es un segundo, o 0,75 milésimas de segundo si es que apareciera así como ya técnicamente, pero comúnmente se le conoce por un segundo. ¿Ya? Y la distancia de frenado es parte del tiempo total de detención. Me explico. El tiempo o la distancia total de detención está directamente relacionado con la sumatoria de la reacción más el frenado. ¿Ya? Para calcular la distancia de reacción se multiplica por 3 la primera cifra de la velocidad. Tal como dice ahí, nosotros vamos a 90 km por hora, el número 90 tiene dos cifras, el 9 y el 0. 90 km por hora, 9 y 0. Tomamos la primera cifra, el 9, y lo multiplicamos por 3. 3 por 9, 27. 27 metros por segundo es la distancia de reacción que va a tomar para poder detenerse. Para poder reaccionar. ¿Ya? Lo multiplicamos por 3, la primera cifra. Si el vehículo iba a 110 km por hora, 110 tiene 3 cifras, el 1 y el 0. Entonces tomamos las dos primeras cifras, el 1 y el 1, 11 por 3 y lo multiplicamos y nos da 33 metros por segundo. A eso corresponde a la distancia de reacción. ¿Ya? Esa es la distancia de reacción. Lo que nosotros vamos a necesitar en metros, porque lo vimos en tiempo. En tiempo es un segundo. Y en metros se toma la primera cifra y se multiplica por 3. ¿Ya? La distancia de detención es... ¿De qué depende la distancia de detención? De la distancia de frenado, que depende de la velocidad, del estado de la carretera, de la pendiente, de los estados de los frenos, de los neumáticos y de la forma de frenar. Un sinfín de parámetros que tienen directa relación o estrecha relación con el frenado. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad como dato. ¿Ya? La fuerza de gravedad, retomando nuestras fuerzas presentes en el transporte. La fuerza de gravedad, ¿cierto? Es aquella que dice que todo lo que sube tiene que bajar, ¿cierto? Esa es la fuerza de gravedad. Sin embargo, no nos olvidemos que todos los cuerpos presentes en la Tierra se someten bajo esta fuerza de gravedad, inclusive nosotros mismos, como peatones o como conductores. También nos sometemos a esta fuerza de gravedad. En un auto con motor delantero es más pesado, ¿cierto?, sobre las ruedas delanteras, por lo mismo, y tiende a seguir en línea recta. Un auto con el motor en la parte trasera es un vehículo que gira más de lo que usted ha pensado y es fácil de que se origine un trompo, es decir, ¿cierto?, que se vaya de la parte trasera, de la cola, o origine un sobreviraje que se le conoce, ¿ya? Subviraje se le conoce cuando el vehículo se va de la parte delantera, sobreviraje cuando el vehículo se va de la parte trasera. Son las palabras más comunes. Me pasé una presentación. Pasamos a los elementos de seguridad. Los elementos de seguridad son dos, chicos. Elementos de seguridad activa y elementos de seguridad pasiva. Son los dos elementos de seguridad que tenemos. Cada uno de ellos se puede subclasificar después internamente. Pero los elementos de seguridad activa corresponden directamente a los que interactúan constantemente con el vehículo en el proceso de la conducción que realizan ustedes. Y dentro de ellos interactúan los neumáticos, los frenos, las luces, etc. Son elementos de seguridad y que funcionan activamente mientras usted realiza la conducción. Sin embargo, existen unos elementos de seguridad pasivos y se le conoce por pasivos por lo mismo, porque están ahí de manera pasiva, bajo perfil, por así decirlo, y no previenen, ¿cierto? Quiero dejar en claro que estos elementos de seguridad pasiva no le asegura a usted que previenen la ocurrencia de un accidente. No significa que porque el vehículo tenga seguridad pasiva no va a ocurrirme un accidente. Sí contribuye a disminuir la a disminuir la consecuencia que usted puede obtener producto de un accidente, pero no la probabilidad de la ocurrencia. Solo le disminuye la consecuencia, es decir, la pérdida que usted va a tener. A eso le ayuda, a que su pérdida no sea tan garrafal, que no salga tan lastimado dentro del habitáculo de la cabina del vehículo. Para eso es la seguridad pasiva. Y es que uno de ellos es el cinturón de seguridad. Un elemento pero básico y tan sencillo pero extraordinario invento que hicieron, que lo que hace es mantener el cuerpo sobre el habitáculo del conductor. Eso es lo que hace. Lo mantiene sobre su puesto y su posicionamiento de conductor.
En estricto rigor, quiero ejemplificar que un choque a 50 km por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es más o menos como tirarse a la calle desde un cuarto piso. ¿Se imaginan ustedes más o menos tirándose desde un cuarto piso con las manos hacia abajo y caer? Eso es lo que sucede más o menos en un choque, ¿cierto? A 50 km por hora. Y es a 50, no más. ¿Qué quedará para los que van a 80 o los que van a 100? Más o menos se pueden imaginar. Sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un cuarto piso. El cinturón de seguridad es su seguro de vida, ya que disminuye las muertes producidas por accidentes de tránsito, y el cinturón en el asiento trasero quiero mencionar que solo es obligatorio si el automóvil es del año 2002 o superior. Es decir, usted sale a la calle y mira un vehículo y la mayoría son patente 4 letras, por lo tanto, el uso es obligatorio en el asiento trasero, no es voluntario, obligatorio a partir del año 2002 en adelante. Mire un poco para afuera, se podrá percatar que la mayoría del parque vehicular automotriz que circula en nuestras calzadas son todos superiores al 2008. Por lo tanto, es obligatorio el uso del cinturón atrás. ¿Ya? Aquí ejemplifica más o menos que que a una circulación de 70 km por hora sin cinturón de seguridad es como de un séptimo piso, y a 90 km por hora es más o menos de un 11º piso, más o menos. Como para que puedan más o menos marginar y entender un poquito. El uso correcto del cinturón de seguridad, a lo mejor nosotros miles de veces hemos visto que nuestros colegas, amigos, conocidos, familias, padres, hijos, tíos, abuelos, etc., llegan y se enchufan el cinturón de seguridad. Sin embargo, tiene una técnica de posicionamiento y no debe pasarse por cualquier parte. El uso correcto del cinturón de seguridad debe pasar por la banda torácica. Cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. Pasa desde nuestra clavícula hasta la parte baja de la cadera y engancha. La banda torácica debe pasar sobre la clavícula a medio camino entre el hombro y el cuello y debe descender por el centro del pecho, tal como lo acabamos de mencionar. Si está colocada sobre el cuello o sobre un pecho, puede provocar graves lesiones durante el accidente. Si se coloca sobre el hombro, puede deslizarse hacia afuera durante el accidente y reducir al mínimo la eficacia del cinturón. ¿Ya? Son algunas de las cosas, ¿cierto?, frecuentes o recurrentes que le sucede cuando los conductores son de sexo femenino. Para el caso, ¿cierto?, de aquellos que son de sexo masculino y que tienen un índice de masa corporal un poquito superior, debe pasar, ¿cierto?, la banda abdominal entre los puntos inferiores de fijación. La banda abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. No por la guata, no por el abdomen, sino por la parte baja, en la cadera. Ahí es lo que sujeta. No es la guata lo que sujeta. Si se coloca sobre la guata, sobre el abdomen, puede provocar graves lesiones internas durante un accidente. Sabemos, ¿cierto?, que a la hora de un accidente todo se golpea, todo se tensa y obviamente existen golpes y lesiones internas que en algunos casos pueden originar algún tipo de hemorragia. Una vez abrochado, el cinturón debe estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo. No sirve de nada si el cinturón pasó posicionadamente correcto por la parte superior del hombro y por la parte baja del abdomen, ¿cierto?, y lo engancha. No sirve de nada si quedó con recoveco o bien no quedó tenso. No nos olvidemos que hoy en día se utilizan algunos pretensores automáticos, pero en el caso de aquellos que no tienen o que no se tensan automáticamente, usted debe estirarlo y dejar que quede tensamente. ¿Ya? Aún así, los sistemas modernos traen facilidad de movilidad, es decir, mientras usted se mueve, puede moverse dentro del vehículo y el cinturón va dando. Y se tranca o se activa mediante el uso del freno de manera electrónica, ¿cierto? Para eso se usan los pretensores automáticos. ¿Ya? Con respecto al uso del cinturón de seguridad, quiero comentar, ¿cierto?, que nosotros debemos lo posible evitar el efecto submarino. Asegúrese de que el cinturón esté bien tensado, por sobre todo. No ponga toallas o almohadas o fundas y la postura debe ser adecuada. Muchas veces para encontrar la altura necesaria, para lograr la comodidad oportuna, ustedes posicionan elementos, ¿cierto?, para poder buscar esta comodidad o este dolor de repente al posicionamiento. Eviten en lo posible tratar de colocar cosas entre medio de los cinturones. Para poder estar más cómodo, recline el asiento, dele la inclinación, la altura necesaria. Para eso existen los movimientos y las posiciones del asiento que usted debe ajustar antes de iniciar la marcha. Algunas excusas comúnmente de la población
para no usar el cinturón, no voy a tener accidente. ¿Para qué lo voy a ocupar si no voy a tener accidente? Sobrevivir a un accidente es cosa de suerte, es más seguro salir eyectado, dicen algunos. Los ocupantes quedaron atrapados. Yo vi una vez que los ocupantes quedaron atrapados, por eso no lo ocupo. No es necesario en vías urbanas, solamente en la carretera, en la vía urbana no es necesario porque andan todos lentos. Todo eso es falso. Si el recorrido es corto, ¿para qué me lo voy a poner? Mi vehículo tiene otro sistema de seguridad, mi vehículo tiene airbag. No necesito el cinturón. El cinturón resulta súper incómodo. No se puede cuando está embarazada. Falso, ¿ah? ¿Asientos traseros? No, ¿para qué? Ya vimos, ¿cierto?, que a contar desde el año 2002 en adelante en el asiento trasero es obligatorio el uso. Por otra parte, en el caso de las embarazadas debemos, en lo posible, procurar, ¿cierto?, para el caso de las damas presentes, utilizarlo por entre medio de los pechos y por bajo, ¿cierto?, de la barriga del bebé, que no vaya a apretar al mismo bebé en caso de algún tipo de frenada. El cinturón resulta súper incómodo, dice ahí, mi vehículo tiene otros sistemas de seguridad. El cinturón de seguridad, lo cierto es que trabaja de manera simultánea con el airbag. No funciona más ni el uno ni el otro. Solamente funcionan de manera simultánea. La eficacia que va a tener el airbag va a depender de manera simultánea si usted llevaba o presentaba en su utilización correcta el cinturón de seguridad. No basta con tener una de las dos cosas activa para poder salvarme de manera, ¿cómo lo digo? De manera ilesa, ¿cierto?, del accidente. Si no, deben usarse simultáneamente, ¿ya? El airbag es un dispositivo, ¿cierto?, de seguridad pasivo. Está ahí, presente, y se activa o funciona solamente cuando se cumplen ciertos parámetros de un accidente. Es una bolsa de aire que se infla en apenas milésimas de segundo al producirse el impacto. No es eficaz si no se utiliza en conjunto con el cinturón de seguridad y, como dato, puede reducir un 20% la probabilidad de muerte, ¿ya? Después de un accidente, como dato, se debe cambiar el sistema de airbag aunque este no se haya abierto. Aunque el vehículo chocó, impactó, se deformó, pero no reventó el airbag, aún así el sistema de airbag debe chequearse y cambiarse, porque hay que investigar por qué no reventó, ¿ya? Con respecto al airbag, no hay que poner una silla infantil si es que existe el airbag. No nos olvidemos que el airbag es una bolsa que se infla rápidamente y que perfectamente puede golpear a una silla infantil. De todas maneras, por lo general, la media o el estándar por lo general posiciona doble airbag. Hay vehículos con 6 o más airbags, pero comúnmente traen 2 airbags adelante. Está de más decir que no puede posicionarse, ¿cierto?, una sillita o un sillín de bebé en la parte delantera. La única manera de demostrar el cariño que ustedes sienten por sus hijos es llevándolo correctamente en la parte trasera del vehículo. Es la forma que de acuerdo a la edad, amerita. Cuando los bebés son menores de 6 meses, deben utilizar, ¿cierto?, de esas sillas tipo nido y debe posicionarse de manera contraria al asiento delantero, en la parte trasera, pero contraria al asiento delantero, no mirando hacia adelante, sino mirando hacia atrás. Cuando pasan estos 6 a 8 meses, ya puede utilizarse, ¿cierto?, la silla completa o butaca, mirando hacia adelante, utilizando, ¿cierto?, y sujecionándola como corresponde. Una vez, ¿cierto?, de que pasan los 4 años de edad hasta los 7, 8 años de edad más o menos, pueden utilizar, ¿cierto?, el sillín, que es la pura base de la silla, que trae en muchos casos o complementa la butaca, sacas la butaca, dejas la pura silla, para darle, que es como un alzador, le da un poco más de altura, nada más. Y una vez que ya llegan cercanos a los 12 años, ya pueden, ¿cierto?, posicionarse de manera trasera, sin necesidad de algún tipo de silla ni alzador. Y una vez que superan ya los 12, 15 años de edad, ya puede posicionarse en la parte delantera del vehículo. Antes de eso, no se justifica, ¿ya? Si la luz del airbag está encendida, usted deberá revisarlo o chequearlo, mandarlo a revisar o chequear por cuál fue el motivo que se está encendiendo. La efectividad del airbag depende o se asocia directamente proporcional al uso del cinturón de seguridad. El airbag, al abrirse, me explico por qué, al abrirse llega hasta cierto lugar y se supone que ese lugar hay una holgura mínima, que es la que te deja el cinturón de seguridad, que es para que el airbag te sujete. Si yo iba sin cinturón, llego directamente hasta el volante y el airbag me empuja hacia adelante y hacia atrás y al final quedo más golpeado, tanto por el airbag como con el asiento trasero. Por eso la importancia de que se utilicen simultáneamente, ¿ya? El apoyacabezas, un tema bien olvidado, que por ahí anda bien arrumbado y que no se utiliza mucho. Sepan ustedes que
Este es un tema súper importante, que no está de bonito en el asiento trasero, perdón, en los asientos. No está de bonito, cumple una función. Evitar el efecto latigazo tras una colisión o un choque, ya sea de manera frontal o trasera. En la recuperación de cualquier choque, el cuerpo ¿cómo se dice? El cuerpo dentro del habitáculo del vehículo se agita de tal manera que puede llegar a romperse o quebrarse la cervical del cuello, que es la parte más alta y que une al cuello con la cabeza y la columna vertebral. Y se produce por el efecto latigazo, que es la devolución a la respuesta, ¿cierto? Después de que el vehículo impactó y devolvió y se recuperó. Eso, ¿cierto?, es uno de los accidentes más comunes y que hay producto de las colisiones tanto delanteras como traseras. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para evitar esto? No basta, ¿cierto?, con utilizar solamente el cinturón de seguridad y mantener el dispositivo de airbag. Este apoyacabezas que es bien pasivo, como su nombre lo dice, porque está ahí, pero nadie lo toma en cuenta. Cumple un rol importante, que es el de ajustarlo a la altura que nosotros necesitamos, porque como bien dijimos en un principio, no mide lo mismo usted, ni usted que usted, ¿cierto? Ambos tenemos distintos cuerpos y medimos de distinta manera. Por lo tanto, yo, que soy más bajo que usted, voy a ajustar mi cinturón hasta aquí nomás, pero cuando usted se suba a mi auto, sin duda el cinturón le va a quedar en el cuello y no en la cabeza. Y lo que necesitamos, ¿cierto?, es que nos contenga la cabeza. La distancia correcta, tal como dice ahí, ¿cierto?, es la separación entre la cabeza y el apoyacabezas, debe ser un mínimo de la nuca superior a 4 centímetros. El borde del apoyacabezas debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos, es decir, aquí, en esta parte. Aquí debe quedar el apoyacabezas, ¿ya? Y con esto, chicos, hemos finalizado la primera parte.